Zelensky afirmó que no quiere elecciones en Ucrania. Esta es la razón. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que sería demasiado peligroso para el país celebrar elecciones mientras combate la invasión rusa, como reclamó esta semana el popular exministro de Defensa. Ucrania suspendió las elecciones debido a la ley marcial, una medida que cuenta con un amplio respaldo de la población para que el país se centre en combatir a las fuerzas rusas. Lea también: Putin felicita a Trump por la independencia de Estados Unidos y reafirma que Rusia tomará todo el Donbass. El líder ucraniano, elegido en 2019, se enfrentó antes a llamados de sus pares ruso Vladimir Putin y estadounidense Donald Trump para celebrar elecciones, incluso mientras Moscú bombardea el país a diario. El debate volvió a la mesa con la controvertida propuesta del exministro de Defensa Mikhailo Fedorov, cuya destitución en julio provocó unas protestas insólitas desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Pienso que en una guerra como esta, unas elecciones como tal son un enorme riesgo. Las elecciones en este momento serían un tsunami para el país, que fracturaría a Ucrania, afirmó Zelensky. Si queremos destruir el país, entonces podemos avanzar hacia la celebración de elecciones en tiempos de guerra, añadió el mandatario de 48 años. Zelensky lanzó estas declaraciones el sábado durante una reunión informativa con un grupo de periodistas, entre ellos de la AFP, la primera de este tipo en meses marcados por diversas crisis políticas. Entre ellas destaca la destitución de Fedorov, que llevó a miles de personas a manifestarse para reclamar la restitución de este firme defensor de la innovación tecnológica que impulsó reformas de calado en el ejército. Esta semana, Fedorov hizo un llamamiento sorpresa para encontrar la manera de organizar una votación, pero sin ofrecer una hoja de ruta de cómo hacerlo, lo que provocó el distanciamiento de algunos de sus partidarios. Lea también: búsqueda de desaparecidos en Ucrania por ataque ruso a un centro comercial. Los expertos han señalado una serie de obstáculos, entre ellos cómo votarían los soldados, los millones de refugiados ucranianos y los habitantes de los territorios ocupados, así como la amenaza de desinformación por parte de Rusia. Un camino equivocado. Solo el 15% de los ucranianos cree que deberían celebrarse elecciones antes de que finalicen las hostilidades, según una encuesta del Instituto de Sociología de Kiev. Zelensky lanzó numerosas pullas contra su oponente durante la rueda de prensa. Creo que él mismo se dirige o está siendo empujado hacia un camino equivocado, dijo Zelensky refiriéndose a Fedorov. El exministro había impulsado reformas en las Fuerzas Armadas y reforzó la estrategia de guerra con drones que ha infligido importantes golpes a las tropas y los intereses rusos. Sin embargo, chocó con el mando militar y su enfoque tradicionalmente rígido. Inicialmente, la opinión pública se puso de su lado y exigió el cese del comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, finalmente destituido en un intento de acallar las manifestaciones. Zelensky ratificó el derecho a protestar, pero advirtió contra las actitudes irrespetuosas hacia los militares. Lea también: 2 millones de muertos en más de 4 años de guerra entre Ucrania y Rusia. Visitar Estados Unidos. El equipo de Fedorov confirmó a AFP este domingo que planea visitar pronto a Estados Unidos, un viaje que probablemente reavive las especulaciones sobre si se está posicionando como rival de Zelensky. La disputa interna se produce en medio de una escalada de la guerra. Rusia intensificó sus ataques con misiles balísticos, difíciles de interceptar, que ponen de manifiesto las carencias de las defensas aéreas de Ucrania. Por su parte, Kiev aceleró su propia campaña de ataques de largo alcance contra objetivos energéticos y logísticos rusos, incluidas refinerías de petróleo y almacenes de distribución. Zelensky afirmó que Kiev intentaba atacar las plataformas de lanzamiento de estos misiles balísticos, que en la práctica solo pueden ser destruidos por los sistemas Patriot de diseño estadounidense. El presidente ucraniano señaló que recibió
675 misiles Patriot en 2023, frente a los 364 de 2025 y los 264 de 2026. Lea también, hallan sin vida en Kiev a la mujer ucraniana señalada de cometer un atentado en Mónaco. Estados Unidos afronta una escasez de estos misiles debido a su propia guerra contra Irán, por lo que se muestra reticente a suministrar grandes cantidades a Ucrania. Zelensky aseguró que Rusia puede producir alrededor de 100 misiles balísticos al mes. Las muertes de civiles han alcanzado sus niveles más altos desde los primeros meses de la invasión, según la ONU. Ucrania acogerá el lunes una reunión de sus aliados europeos para debatir cómo aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su invasión iniciada en febrero de 2022. Antes de esa cumbre, Zelensky anunció un nuevo acuerdo de drones con Noruega, el cual refuerza la cooperación entre nuestros sectores de defensa. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, dijo a los periodistas que su país había prometido $9.000 millones a Kiev para el año que viene.